lo que no sabías de los tanques estacionarios. Bien, los tanques estacionarios son estos cilindros que están de manera fija en cualquier tipo de proyecto, casa habitación, restaurantes o cualquier otro tipo de proyecto donde utilicemos gas de consumo, de estacionario o un gas doméstico. Obviamente, como son tanques estacionarios y son fijos, sufren algún tipo de norma y reglamento. Estas normas, principalmente lo que nos dicen aquí en México, que seguramente aplica a mayor parte de Latinoamérica, es que estos tanques estacionarios deben de estar ubicados en algún lugar correspondiente donde no exista tanto tránsito de personas, incluso animales, donde no sufra ningún tipo de vibración, es decir, para que nuestra tubería no se jalonee ni nada por el estilo, y asimismo se mantenga ventilado. Generalmente, pues, así tal cual como lo marca el reglamento, lo podemos ubicar incluso hasta en un patio, lo podemos ubicar en una zona en planta baja donde no tengamos estas circunstancias y evitarlas. Por lo regular, pues en México ocupamos toda nuestra planta baja y lo que hacemos principalmente es ubicarlo en azotea. Punto número 2. Para tener una buena ventilación en estos tanques estacionarios debemos de tener una separación mínima de 1 metro y entre tanque estacionario de 1,50 con la intención precisamente que tengamos ventilación, ¿sale? Y le podamos dar mantenimiento, reitero, del muro próximo a 1 metro y si vamos a tener por alguna razón dos tanques estacionarios, esta debe estar de 1,50. Y bien, para evitar vibraciones, yo les recomiendo, porque sabemos que la losa de nuestras azoteas, pues no siempre es tan ordinaria como tal, ¿sale? Tiene inclinaciones por la pendiente de aguas y demás, entonces yo les recomiendo dejar una plancha de concreto totalmente firme para evitar vibraciones. Asimismo, pues ahorita analizaremos exactamente en qué consiste el cálculo para poder determinar pues el dimensionamiento y el tipo de nuestros tanques estacionarios. Para ello, pues obviamente necesitamos analizar el tipo de aparato que nosotros vamos a colocar y diseñar en nuestra casa habitación. Porque dependiendo del aparato va a depender el cálculo que se realice. Como el cálculo depende del tipo de aparato que nosotros vamos a tener en nuestros diseños, obviamente debemos de contemplar cuánto está gastando de gas y esa es la base principal para poder determinar el dimensionamiento de nuestro tanque y la capacidad. La capacidad no la calculamos por litros, en tanques estacionarios la capacidad la vamos a calcular por algo que se llama vaporización y esta vaporización se calcula o se determina por metros cúbicos por hora transcurrida. Esta vaporización vendría siendo también algo similar o casi igual al consumo de gas que tienen los aparatos. Por ejemplo, ahí tenemos estufas domésticas que su consumo es de 0,059 metros cúbicos, pero cabe recalcar que es por quemador, es decir, nosotros debemos identificar cuántos quemadores tenemos en la estufa que vamos a proponer y diseñar y multiplicamos por esta cantidad. Como hoy en día las estufas tienen estos hornos domésticos, también los hornos tienen su propia capacidad, es decir, sus propios quemadores como tal y los debemos de contemplar. Por ejemplo, el horno de una estufa doméstica tiene o consume una vaporización de 0,17 metros cúbicos por hora transcurrida. ¿Qué es esto de los metros cúbicos de hora transcurrida? Prácticamente es que si nosotros nos imaginamos un cubo de 1 por 1 por 1, que es un metro cúbico, ¿sale? Prácticamente su consumo sería de 0,059 de una base 0 hacia arriba, que prácticamente eso es lo que nos determina la vaporización. Y obviamente esta es una tablita que nosotros podemos encontrar de acuerdo a la vaporización. Por ahí existen algunos libros donde nos da estufa con 6 quemadores y horno, estufa con 4 quemadores y horno, lo cual no recomiendo porque es una bibliografía un poquito ya desactualizada y a veces la vaporización no nos da y por eso en algunas ocasiones pues puede resultar contraproducente en nuestros cálculos. Entonces yo les recomiendo que sea por quemador por calentador y asimismo pues tenemos aquí el ejemplo del calentador de agua
con su respectiva vaporización, que son de punto 240. En esta segunda tablita podemos encontrar las características correspondientes ya de la capacidad de un tanque estacionario. Es decir, nosotros tenemos que determinar la vaporización. Les presento esta tablita como tal, pero lo único que le vamos a hacer caso es donde dice vaporización en metros cúbicos hora. Y cada tanque obviamente tiene diferente vaporización según su capacidad en litros. Por ejemplo, un tanque de 300 litros tiene una vaporización hora de 2.193 metros cúbicos de gas por hora que se consume. Por ejemplo, el de 500 es de 3.616 y entre más grande la capacidad del tanque, más importancia o se le va sumando más la parte de la vaporización, que reitero, depende del tipo de aparato y consumo, que ya es lo que vimos nosotros con anterioridad. Ya sabemos estas características entonces de la vaporización. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Cabe recalcar que estos tanques pueden servir para cualquier tipo de proyecto. Únicamente debemos de conocer a cuántos aparatos vamos a suministrar, como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Para este ejemplo, nuevamente les muestro estas tablitas donde ya sabemos que cada aparato tiene un consumo correspondiente y obviamente dependiendo de la vaporización en metros cúbicos hora, tenemos las características correspondientes del tipo de tanque estacionario. Asimismo también las medidas, donde podemos determinar que va de 300 a 5000 litros en cuestiones de capacidad y las medidas correspondientes. Cabe recalcar que las medidas ya son prefabricadas, independientemente del proveedor o del fabricante, ya tiene las medidas estándares de acuerdo a su capacidad en cuestiones de litros. Por ejemplo, tenemos 1.51 metros de largo por 0.61 de un tanque de 300 litros. Una vez conociendo pues ya estas tablitas, ya estamos dispuestos a calcular. En este ejemplo, vamos a poner que yo tengo o estoy proponiendo una estufa con 6 quemadores, ¿sale? Y asimismo esta estufa de 6 quemadores, como habíamos mencionado, como vamos a calcular por quemador y nos fijamos en la tablita, cada quemador tiene una vaporización de 0.059 y lo único que hacemos es multiplicar 0.059 por 6. ¿Vale? Recuerden que eso es por el número de quemador. Por lo tanto, al multiplicar 0.059, como lo vemos ahí tal cual, reitero, en la tablita de arriba, nos va a dar un resultado de 0.354. Así ustedes tengan una estufa de 4 quemadores, únicamente multiplicamos 0.059 por la cantidad. En este caso es por 6 y reitero, nos da 0.354 metros cúbicos por hora. Es lo que gasta esta estufa por hora de consumo de gas, reitero, en metros cúbicos. En este ejemplo también vamos a encontrar la aplicación o la propuesta de un horno de estufa doméstica. Son las clásicas estufas, solamente que debo de contemplar. Generalmente los hornos ya los fabrican con 4 quemadores aproximadamente y por eso yo le propuse 4. Que por quemador consume 0.17. Al multiplicarlo por los 4 quemadores que tiene este horno doméstico, nos da una cantidad de 0.68 metros cúbicos hora, que es el consumo que va a tener este horno doméstico. Otro aparato de consumo de gas que tenemos comúnmente en un proyecto, es una casa habitación, es el calentador de agua. Este calentador de agua, como lo observamos también en la tablita, tiene un consumo en metros cúbicos por hora de 0.240, pero como nada más tengo un solo calentador de agua, pues no lo multiplico por ningún factor, nada más lo dejo tal cual, literal el número, 0.240 metros cúbicos hora. Para este proyecto voy a considerar un asador, para una carne asada, el cliente posiblemente así lo requiera, pero para este asador también vamos a dejar
dos quemadores. Voy a proponer dos quemadores y podemos observar en la tablita que para los asadores en específico cada quemador tiene un consumo de 0.81. Entonces este 0.81 únicamente lo multiplico por pues estos dos quemadores correspondientes. Va a depender, reitero, de su proyecto, por lo cual nos da un resultado de 0.162 metros cúbicos. Ahora, ya tenemos el consumo de los muebles correspondientes de nuestro proyecto. Lo único que tenemos que hacer, usando la lógica, es sumar todos nuestros resultados. Y los resultados que nosotros tenemos, la suma de cada uno de ellos nos da un total de 1.43 metros cúbicos hora. ¿Qué quiere decir esto? Este 1.43 metros cúbicos hora es el consumo total si dejamos nuestros aparatos prendidos al mismo tiempo en una hora. Es lo que van a consumir de gas o es lo que van a tener de vaporización de gas, 1.43 metros cúbicos. Un cubo y la mitad del otro aproximadamente. Por lo tanto, si nos vamos a la parte de la tablita, podemos verificar que si, por ejemplo, proponemos un tanque posiblemente de 500 litros, la vaporización es de 16.16, el cual observamos que está muy sobrado. Por lo tanto, analizando la tablita, nos conviene uno de 300 litros, que la vaporización, como podemos observar, es de 2.193. Es el que más se acerca a nuestro resultado. Está un poquito sobrado, pero es lo que nosotros necesitamos. Entonces ya sabemos que este tanque nos va a proveer una vaporización en una hora en metros cúbicos de 2.19 y nosotros estamos de 1.43. Por lo tanto, nuestra propuesta es el tanque estacionario de 300 litros. Y de esta manera ya podemos entender cómo se obtiene el tanque. En la descripción del video te dejo un bloque en AutoCAD para que lo puedas descargar de forma gratuita y colocarlo en tus proyectos.